y alumnas del 5º año de educación secundaria. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Siempre felicitando a los alumnos y alumnas que están cumpliendo religiosamente con su trabajo. Siempre felicitando a la mayoría de los chicos de 5º año porque están cumpliendo con su trabajo. Aquí lo tengo, la relación. Aquí está ciencias sociales y aquí está desarrollo personal. ¿A ver? Aquí bien chequeaditos por si acaso. ¿Ya? Vamos a hablar en esta hora de lo que ya hemos conversado anteriormente. ¿Cómo se forma la nación? ¿Cómo se forma el Estado? Esto es bien fácil. En una localidad, ahí viene la comunidad, la sociedad, conjunto de personas, luego viene la comunidad que va creciendo, la sociedad, luego el Estado. ¿Qué cosa viene a ser el Estado? El Estado viene a ser la nación jurídicamente organizada. La nación jurídicamente organizada. ¿Y qué significa esto, profesor? Porque esa ciudad o estado tiene sus normas, tiene sus leyes, tiene su constitución, que está a cargo para el control y el funcionamiento de esto, uno de los poderes del Estado, el poder judicial. Entonces nosotros tenemos en nuestro país 3 poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno de estos poderes tiene sus funciones generales y funciones específicas. Señoras y señores, cada uno de estos poderes tiene sus funciones generales y funciones específicas, mis queridos alumnos y alumnas del 5º año. El poder ejecutivo es el que ejecuta las normas, las leyes que salen del poder legislativo. El poder legislativo, allí se originan las normas, las leyes, para que luego lo apruebe, si es que hay que aprobarlo, el poder ejecutivo. Y el poder judicial, el cumplimiento de estas normas, de estas leyes. ¿Sí? No puede haber interferencia de funciones. No tiene que haber interferencia de funciones, mis queridos alumnos y alumnas. ¿Qué significa eso, profesor, de interferencia de funciones? Las funciones que le corresponde al Poder Ejecutivo no puede asumir el Poder Legislativo. Y viceversa, las funciones que le corresponde al Poder Legislativo no puede asumir el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial.
Cada uno tiene que ser responsable dentro de sus funciones generales y funciones específicas. Eso es lo que nos dice la norma. ¿Y quién supervisa esas cuestiones? El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional viene a ser un organismo del Estado cuyo objetivo es supervisar el cumplimiento de todos los artículos de la Constitución, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. De repente en el Congreso sale una norma, una ley, en donde no está consignado en la Constitución y tiene todo el derecho, el poder, el Tribunal Constitucional de declarar a esa ley que ha salido del Congreso de inconstitucionalidad. Es decir, no vale. Y punto. Por eso agarramos en donde hay instituciones del Estado que están supervisando, que están vigilando, que están controlando el cumplimiento de las normas. Y si hay fallas por ahí, el Tribunal Constitucional es el responsable y puede declarar nulo esa ley. Y cuando hablo de estas cuestiones, se me viene a la mente esta palabrita, el ágora. ¿Recuerdan ustedes? Que tuvo su origen ¿dónde? En Grecia, en el siglo V o siglo VI antes de Jesucristo. ¿Y en qué consistía el ágora? ¿Qué fue el ágora? Fue como una especie, un espacio, como un parque bien ordenadito, bien limpio, con bastantes bancas para tomar asiento en cada banca, 5, 6, 8 personas. Se reunían en ese espacio y tomaban asiento en cada una de las bancas los habitantes de Grecia y empezaban a dialogar, empezaban a conversar, empezaban a charlar sobre qué, sobre las debilidades que tenían sus pueblos, sus debilidades que tenían sus pueblos, cómo solucionar estas debilidades, o sea, lo que hacía falta a ese pueblo, lo que no tenía ese pueblo y otros pueblos lo tenían, otras ciudades lo tenían, otras regiones lo tenían. Entonces en esta banca de 6, 8 sentados y empezaban a charlar, empezaban a dialogar en forma democrática. Oye, ¿qué es lo que falta? Falta un hospital en este pueblo, en esta región. No te creo, sí. Y vamos pues, tomando acciones, elaborando proyectos para agarrar y presentarlo a las autoridades, por decir. Faltaban instituciones educativas. Oye, ¿qué falta? Falta esto. Igualito, dialogaban y a las finales salían con conclusiones. Número 1, la conclusión. Número 2, gestionaban ante el ente correspondiente, salía la resolución y a la construcción de ese hospital, a la construcción de colegios, a la construcción de postas médicas. Así en el Ágora, por eso el Ágora en Grecia. Y cuando hablo de Grecia, me invita a pensar, ay Dios mío, los filósofos presocráticos y socráticos. Y dentro de los filósofos socráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles, demócratas, agarraban y decían ellos, un país, una nación para desarrollar, para crecer, tiene que tener los 3 poderes.
tiene que tener su constitución y tienen que ser elegidos las autoridades por el pueblo. Ahí está. Y la democracia, ¿qué viene a ser? Trabajar por el pueblo, la participación del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso ya les he hecho 50.000 veces alumnos de quinto de secundaria. Y no me van a decir que no. Estoy haciendo un trabajo de realimentación o retroalimentación. Les estoy haciendo recordar a ustedes que ustedes ya deben de conocer para conversar, para charlar. Aquí la Plaza de Armas de Barranca me recuerda a el Ágora, porque la gente está tomando asiento en esas 40 o 48 bancas que existen, para 4 o 6 cada banca. ¿Qué conversarán? Ojalá que conversen las debilidades que tiene Barranca para agarrar y ponerse de acuerdo y elaborar un documento para elevarlo a las autoridades respectivas para que salga la resolución. No habrá salido así la creación de la Universidad de Barranca, no habrá salido así. Se habrán reunido seguramente, pero en un local determinado. El alcalde, el gobernador regional, no sé quiénes. Y yo recuerdo el director del colegio de Paramonga, de Supe, el Francisco Vidal, para que aceleren el asunto, viajaban a Lima, el profesor de la banda y los alumnos para tocar con sus instrumentos en la Plaza Bolívar, donde está el Parlamento. Allí tocaban mientras se discutía en la parte interior sobre la creación de la Universidad Nacional de Barranca. ¿Sabe? De alguien tiene que nacer esas cuestiones. La mediación del Estado en los conflictos. Hay muchos conflictos. Desde la casa, por herencia. Hace 2 días, 3 días lo han pasado por televisión. La familia han agarrado y han utilizado, ¿qué cosa? Pistolas, revólver. Y se han disparado los unos a los otros. Por bienes. Por la herencia. Y eso siempre sucede. Agarran, hay machitos que agarran y tiran un lapo al empleado del municipio de Miraflores, porque le dice, oiga señor, póngase la mascarilla. Oiga señor, póngase la mascarilla. Un racista, faltándole el respeto. Y se acerca y un par de lapos en la cara. ¿Qué culpa tiene? Esa es su función, pues. Ese es su trabajo, pues. Esa es su chamba, pues. ¿Por qué actuar así? Ahí está la justicia. De igual manera, lo que ha sucedido ayer o antes de ayer en el Congreso, son 78 votos, no sé qué, pero eso va a tener, son normas, pues. Las normas son para ponerlos en práctica. Así que, vamos a ver, la mediación del Estado en los conflictos. ¿Qué tiene que hacer el Estado en los conflictos de carácter local, de carácter provincial, de carácter regional, de carácter nacional, de carácter etcétera, etcétera, etcétera? El Estado, y fíjense ustedes, en el artículo primero, alumnos de quinto año de secundaria, dice bien claro en el artículo primero de la Constitución Política del Perú, la defensa de la persona humana, ese pata que ha sido lanzado con un lapo en la cara, el municipio, el trabajador del municipio, la defensa de la persona humana porque es una persona humana. Y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. O sea, el Estado tiene que participar para
indagar, para averiguar el por qué ha sucedido esta situación. De eso vamos a ver en esta clase. ¿Me han entendido? ¿Me están entendiendo? Chicos y chicas de quinto de secundaria. Felizmente me estoy dirigiendo pues ya a alumnos maduros, ya semi-universitarios. Ya pues, ¿qué falta? ¿Octubre, noviembre, diciembre? Y ya tienen que ir cambiando ustedes. Ya actúen como alumnos universitarios, por lo menos del primer ciclo. Porque va a haber un cambio en todos los campos, en todos los aspectos. Y ya no va a estar el colegio, va a estar la universidad. Ya no están sus mismos compañeros, van a estar en diferentes universidades. Ya no van a estar los mismos profesores, van a tener los catedráticos. Ya no van a tener al hermano como director, sino al rector de la universidad. Y va a haber un ente superior, y hay un ente superior, la SUNEDU, que tiene que supervisar, vigilar, si es que tienen todos los elementos, los materiales para que el profesor pueda trabajar en forma satisfactoria. ¿Sí? No puede ser que en la medicina todavía estén utilizando machete, cuchillo, para hacer una operación. Ya no, pues. Y hay algunas universidades que no están actualizadas con esos instrumentos ya del siglo que estamos viviendo. Ay, Dios mío. El Estado, para esto, o sea, para mediación viene a ser como un árbitro, el mediador. Yo agarro y le digo el árbitro, pues. El Estado creó la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. O sea, creó una institución, el Estado, que se llamó y se llama Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. Este organismo se encarga de ¿qué? De conducir, de promover, de regular, de coordinar, y supervisar los servicios de ¿qué? De defensa pública. 1. Conciliación extrajudicial. Conciliación extrajudicial, o sea, del divorcio. De repente quieren conciliar, para eso hay unas instituciones extrajudiciales. Y si es que no resuelven su problema, no hay un armisticio, no hay un acuerdo en esta conciliación extrajudicial, recién tiene que pasar al Poder Judicial. Y esto me invita a pensar, alumnos de quinto de secundaria y alumnas. Los abogados estuvieron preocupados. ¿Por qué? Porque les quitaba chamba, pues. Les quitaba chamba, porque habían personas que habían estudiado y han estudiado y estudian 3 años para desempeñar esta función de conciliadores. Claro, en Barranca hay unos letreros, hay unos avisos, conciliador, conciliador, conciliador. Es decir, para esta acción, lo primero que tienen que hacer voluntariamente. Y si no quieren, pasan por encima y se van al Poder Judicial, pues. Pero preferible que hagan un trabajo de conciliación entre las partes, fulano de tal y fulana de tal, y ahí está el árbitro. Y cuando hay un arreglo, sale una resolución. Y esta resolución tiene el peso de una norma que puede salir del Poder Judicial. O sea, vale. Conciliación extrajudicial y arbitraje popular.
Ahí está el árbitro, el mediador. Pero el árbitro, discúlpeme con la palabra, no tiene que tirar ni para la parte A ni para la parte B. Tiene que ser justo. Tiene que ser justo. Mucho cuidado con eso. Luego viene el área dedicada a la mediación. El área dedicada a la mediación de conflictos es la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de los Conflictos. O sea, es extrajudicial, no es de carácter judicial, es extrajudicial. Pero si hay una resolución que han arreglado el asunto, el Poder Judicial tiene que aceptar, porque las normas así lo dicen. Los servicios que brinda esta institución tenemos defensa pública en materia civil. Defensa pública en materia civil. Si hay problemas en cuestiones civiles, ya pues. En cuestiones familiares y en cuestión laboral. Asistencia legal gratuita para las personas vulnerables. Asistencia legal gratuita para las personas vulnerables, es decir, para aquellas personas que carecen de medios económicos, personas vulnerables que no tienen plata para pagar abogado, que no tienen, digamos, recursos económicos, están semi-abandonados. Hay inclusive el juicio por esta cuestión de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre esta cuestión por las personas vulnerables, ahí dice bien claro, en la página 39, vamos a ver dónde está, mis alumnos de 39, el artículo 16. El artículo 16 del capítulo 8 del Poder Judicial, que reza así, dice así. Estamos hablando sobre la vulnerabilidad, ¿no? El principio de la gratuidad de la administración de justicia, el principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas en escasos recursos. La defensa gratuita. Por eso, cuando hay problemas en el Poder Judicial y tú no tienes medios económicos para pagar, para buscar un abogado particular, el Estado te pone un abogado que no tienes que pagar nada. Aquí está el artículo 16 del capítulo 8 del Poder Judicial. Voy a terminar de leer. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos y para todos en los casos que la ley señala. Si hay normas, hay leyes que dicen gratuitos, nadie tiene por qué cobrar. El Estado te pone el abogado. Esto es la Constitución de 1993. Los servicios que brinda esta institución tenemos defensa pública en materia civil, familiar y laboral. Ahí viene la defensa del Estado. Defensa pública y acceso a la justicia. A ver cómo es esto. Es un derecho universal. Es un derecho universal reconocida en nuestra Constitución del Perú. Reconocida en nuestra Constitución del Perú. Artículo 139, inciso 16. A ver qué dice.
39, artículo 39, inciso 16, lo que he leído, lo que les he hecho de conocimiento a ustedes. Ustedes tienen su constitución, péguenle una leída, a ver, sobre el Poder Judicial en ese artículo 16. ¿Qué diablos dice? Defensa de víctimas, señores del municipio de Miraflores. A ese amigo que le dieron una cachetada en la cara. Hay que defender a las víctimas. Cuando una persona ha sufrido la vulneración de sus derechos, una persona ha sufrido la vulneración de sus derechos han sido vulnerados, como accidentes de tránsito. Atropella a alguien el automóvil de color rojo y se pasa la luz roja y atropella a alguien. Violencia física, lo que acabo de manifestarles con ese trabajador de la Municipalidad de Miraflores. Eso viene a ser una violencia física. Trata de personas. En el diálogo hay mucho falta de respeto. Pago de pensiones por alimentos. Indemnizaciones. Hay que indemnizarlo, tanta cantidad, etcétera, etcétera, y no cumplen a pesar de que hay una orden de carácter judicial. Eso se llama defensa de las víctimas. Defensa pública penal. Defensa pública penal. Consiste en brindar asesoramiento legal a personas de escasos recursos que se encuentran involucradas en un proceso penal en calidad de procesado. Que el Estado le proporcione al abogado defensor, porque está en una situación vulnerable, no tiene plata para pagar al abogado, y el Estado tiene todo el derecho, por norma, de ponerle un abogado. Arbitraje popular. Es un mecanismo de solución de conflictos que se caracteriza por ser rápido y económico para las partes enfrentadas. El arbitraje popular. Hay partes enfrentadas. El Estado tiene que poner un árbitro para que el árbitro no se incline ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Que sea neutral y se terminó todo. Muy bien. ¿Me están entendiendo, alumnos de quinto de secundaria? ¿Me están entendiendo mis queridos amigos? Alfaro Ángeles. ¿Me están entendiendo? Guamán Miura. ¿Dónde está mi amigo Figueroa? ¿Estás entendiendo, hijo? A ver, ¿dónde está Figueroa? ¿No has presentado la última vez? ¿No has elevado tú? Trabajo, por si acaso. Te paso la voz. Olivo, ¿sí? Osorio, ¿me están entendiendo? Santiago, ¿dónde está Santiago Mía? Ay, Santiago Mía. Vilcarino, Vázquez, ¿me están entendiendo? Ustedes de repente quieren estudiar Derecho. Número 2, del tema que estamos desarrollando. Se refiere a la crisis de violencia y cultura de paz. Crisis de violencia. La violencia se dio en el Perú
Mi amigo Fernando Belaúnde Terry, en su primer gobierno o segundo gobierno, el segundo gobierno, se hizo el loco. Porque ya iban haciendo la violencia. La violencia ya estaba en sus inicios. Porque había también los guerrilleros en su primer gobierno. Los guerrilleros. Después de los guerrilleros viene el terrorismo. A eso es el que se le considera actos de violencia. A partir de 1980 se hizo el loco más o menos dejar hacer y dejar pasar el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Surgimiento y desarrollo de la crisis de violencia en el Perú a partir de 1980. Responsables de esta crisis de violencia y de terror. Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Su líder, Abimael Guzmán. Estamos hablando de actos de violencia. ¿Eh? Abimael Guzmán, profesor en la especialidad de filosofía en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Ahí enseñaba mi amigo Abimael Guzmán, hoy encarcelado. ¿Qué estrategias utilizaron los terroristas en nuestro país? La estrategia es sembrar, ¿qué cosa? Actos de terror contra la población civil. Sembrar actos de terror contra la población civil. Sembrar atentados en la costa del Perú. Sembrar, ¿qué sembrar? Matanzas. Y había una mujer en donde tenía que darle un disparo dándole la última gracia. Destrucción de pueblos. Por eso, el Estado tuvo que agarrar a las Fuerzas Armadas para ubicarles en sitios estratégicos. Aquí en nuestra provincia, en Paramonga, sitio estratégico. En Guailía, aquí en esta zona nomás a 30, 40 kilómetros. Guaito. Junto al colegio Guillermo Billingur. ¿Acaso no había una base de militares? Estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó en 1984? Apareció el movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, agrupación que se especializó en asesinatos selectivos. ¿Qué cosa quiere decir asesinatos selectivos? Seleccionaban ellos, un entrenador, seleccionaban ellos nombre de las personas y la institución donde trabajaban. ¿Para qué? Para asesinarlos. A eso se llama asesinatos selectivos. ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Y habían también secuestros. Movimiento revolucionario Tupac Amaru. Secuestros. En 1986, masacre en los penales, en Lima sobre todo, masacre en los penales,
el gobierno de Alan García dejó a las Fuerzas Armadas que actuaran casi sin control en su gobierno del señor Alan García, en su primer gobierno. En respuesta a todo ello, las acciones de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru se intensificaron y se trasladaron a las ciudades para seguir aplicando estas acciones. Por eso, del campo a la ciudad, de Ayacucho empezaron por la zona del centro del Perú para llegar luego a las ciudades de la costa. Eso se denomina lo que crisis de violencia y cultura de paz, surgimiento y desarrollo de la crisis de la violencia. Fíjense ustedes, yo tengo recuerdo, por ejemplo, del director del Francisco Vidal, de tocar la puerta, la ventana de su casa y un par de disparos. Felizmente que él agarró y tuvo que hacer una especie de movimiento de la cara, de la cabeza, como para no caer en esa situación. Averigüen, alumnos y alumnas, sobre un caso, o sea, esta ya es la actividad. Averigüe sobre un caso, escriban, León, escriba, Ángeles, sobre un caso, Figueroa, en el que el Estado averigüe un caso en el que el Estado haya mediado, porque el Estado es un ente mediador. Entonces tienes que averiguar tú un caso donde el Estado haya mediado un conflicto y evalúa los resultados de su gestión. Y evalúa los resultados de su gestión. ¿Cómo solucionó este conflicto? Y averigua tú sobre los resultados de esta gestión, de esta solución de conflicto. Y para eso tienes que conversar con tus compañeros por teléfono. Tienes que conversar con el familiar ahí que es universitario, de repente está estudiando Derecho. Tienes que conversar con papá, con mamá, son profesionales, y tienes que conversar contigo mismo. Tienes que pensar y tienes que preguntarte a tu mundo interior, utilizando el método introspectivo. Pregúntate tú mismo y tienes que darte la respuesta. Si has indagado, has averiguado, ya tienes todo en la mente, ahora ordena tus ideas y luego escribe y lo elevas. ¿Has entendido? ¿Sí? Muchas gracias. Ahí nos quedamos, mis queridos alumnos y alumnas de quinto y secundaria. Chao.